Amados, buenas tardes. Hoy día es la última clase del primer ciclo de enseñanza de las epístolas pastorales. La clase de hoy es la última de este ciclo y vamos a tomar un tiempo de vacaciones y en marzo del año 2022, a mediados de marzo, volvemos a retomar el curso Epístolas Pastorales. Entonces, por eso ustedes van a escuchar un poco de música barroca de fondo. Es como un botón de muestra de algo poquito sentimental, como nostálgico, así. Entonces hoy día vamos a cubrir la primera epístola de Timoteo, capítulo 4, del versículo 3, me parece que al 5. Vamos a entrar a algo que menciona aquí el apóstol Pablo, que son algunas de las enseñanzas de los apóstatas, aquellos que se habían apartado de la fe en la época en que Pablo está escribiendo esta carta, pero que contiene ciertos aspectos que son relevantes también para nuestra época. Así que vamos a empezar orando. Si pudieran cerrar los ojos. Señor, te damos gracias por este día, un día precioso, y ponemos todo esto en tus manos, Señor, agradecidos por la palabra de Dios, agradecidos por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y con amor a nuestro Padre Celestial que cuida todos los días de nosotros en amor. Gracias, Señor. Amén. Entonces, primera de Timoteo 4, leo del versículo 3. Está hablando de algunos que apostatarán de la fe. Dice: estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Puesto que algunos de los que se apartan de la fe, estos apóstatas, también se apartan de la verdad, escuchando a espíritus engañadores, y con esto se transforman en propagadores
de falsas doctrinas y prácticas engañosas. Añadido a que su conciencia, escribe el apóstol Pablo, está asimismo cauterizada. Ya no responden ni al Espíritu Santo, pierden todo sentido de el bien y el mal. El apóstol Pablo los retrata como hipócritas y mentirosos. Y lo que hemos leído describe algunas de las cosas que enseñaban. Esto que eran apartados, apóstatas de la fe. Por una parte, menciona Pablo, prohibían casarse. Algo tan básico. Destacado en el Nuevo Testamento la dignidad y la importancia del matrimonio. Porque tenemos el mismo ejemplo de Jesús participando en las bodas de Caná, donde incluso realizó su primer milagro, dignificando y testificando del matrimonio. Quizá esta gente se hacían parte de estas corrientes a veces que surgían en lugares del Imperio Romano donde precisamente había gente que consideraba de que el matrimonio era pernicioso. Pablo menciona esto, que esta gente prohibían casarse. Quizá un ejemplo de esa enseñanza tan equivocada la podemos observar en la iglesia de Roma, cuando alrededor del año 1000 después de Cristo ordenó a sus sacerdotes evitar el matrimonio, lo cual ha dado en los siglos las manifestaciones de las perversiones y aberraciones más tenebrosas, que hasta hoy día siguen espantando a sus seguidores y que son noticia constante en los medios de comunicación a nivel global. El apóstol Pablo destaca esa práctica presente en los apóstatas de esa época, falsos maestros, prohibiendo el casarse. Después, Pablo escribe que esos mismos estaban mandando abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para que con acción de gracias
participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración el alimento es santificado. ¿Cuánta gente a lo largo de los siglos ha hecho esto y han puesto pesadas cargas en creyentes para quienes existe mucha libertad, considerando así la palabra de Dios en su revelación al respecto, viendo que en Cristo somos libres, aunque en su palabra tenemos instrucciones claras respecto al consumo de alimentos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. Y esto dado en el contexto del Concilio de Jerusalén. Y ahí se decidió de que los creyentes se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Claro, era una cosa bastante común en esa época, sacrificar animales a ídolos. De eso no se podía participar. De sangre tampoco, porque en eso está la vida. De ahogado, razones sanitarias. Y de fornicación, esto llama la atención de fornicación. ¿Por qué? Hay que recordar de que en la cultura de esa época y en muchos siglos hay pueblos que han tenido la práctica de tener relaciones con animales. Entonces, probablemente por eso aparece de fornicación. O sea, aparte de esto, con acción de gracias y la oración, todo lo demás es santificado. Hay libertad, plena libertad. Ahora, cuando hay algún hermano o hermana débil para alguna comida que le puede producir malestar o incluso daño, entonces los que son espirituales, actuando en amor, evitarán consumir u ofrecer estos alimentos en presencia del débil para que no sea perjudicado. En esto recordamos precisamente a Pablo cuando escribió en su primera epístola a los Corintios lo siguiente en el capítulo 10, versículos 23 al 25 y el versículo 31. Escribió lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
nadie busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, ser considerado con el otro. Sigamos ahora en el texto de la carta. En el versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Aquí la palabra usada en el griego original es diáconos, con lo que podemos colegir que ya sea el anciano pastor o aquellos que sirven en capacidades de diaconado, igualmente a quien todos sirven es a Jesucristo, pues Él es la cabeza del cuerpo, su iglesia. Seguimos leyendo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, le escribe Pablo a Timoteo. Ahora, es de suma importancia que el anciano pastor sea un creyente con testimonio de fe genuina, verdadera, y un fruto de ella que los demás puedan ver y gozar. Timoteo tenía la experiencia de laborar en la obra con el apóstol Pablo, quien tomaba a menudo las decisiones de fe que lo llevaban a extenderse más allá, creyendo realmente al Señor para esto. Entonces, con ese ejemplo, Timoteo sabía lo que era caminar en fe y tomar decisiones de fe. Por otra parte, es crucial que el anciano pastor mantenga una buena, sana doctrina, enseñando y viviendo la verdad de Dios en conformidad a la verdad de la palabra y a la guía del Espíritu de verdad. En esta área es muy sabio que el anciano pastor que preside tenga un consejo de ancianos que lo asesore, un lugar en el cual estos expresen libremente su opinión y consejos, hablando siempre la verdad en amor, con respeto y sujeción, teniendo todos ellos muy presente el buscar la voluntad de Dios para hacerla en unidad
y consenso en lo posible. Y digo en lo posible, porque puede haber ocasiones en que se dará una situación en que Dios puede comunicar algo para hacer solamente al anciano pastor o al que funcione en el cargo de profeta, tal como aparece en Efesios 4:11, entendiendo que la iglesia, el oikos, esto es la familia de Dios, es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como aparece en Efesios 2:20. Entonces, hay ocasiones en que la visión de fe que haya recibido un ministro del Señor puede ser compartida al Consejo de Ancianos para su evaluación y consejo, hasta que se llegue a una decisión, muchas veces consensuada, otras veces aceptada en sujeción. Pues concuerda esa visión con la palabra de Dios y es reconocida como la voluntad de Dios por todos los ancianos. Todos esos procesos en que participan los que están en el gobierno de la iglesia, siguiendo el modelo apostólico, producirá mucha estabilidad en la vida de la iglesia. Es notable cómo vamos de a poco avanzando y va surgiendo gran riqueza de las instrucciones apostólicas de Pablo a Timoteo para que los ministros, ya sean ancianos pastores, ya sean miembros del diaconado u otros ancianos, contamos con bastante entendimiento de estas instrucciones de Pablo para la vida de cualquier congregación.